Capítulo 206. Un sueño dentro de un sueño. No sentía ningún afecto. Espero que pueda cumplir lo que prometió en el viaje siguiente, sin tropezar. Mirando la parte trasera del cielo que desaparecía en el horizonte, el dios del fuego no pudo evitar decir con voz fría. Con el paso del tiempo, no tardó en llegar el gran rey árbol de la compasión. Morax, estás fuera. ¿Cómo estás? 3. No te has encontrado en peligro por el camino, ¿verdad? El gran rey árbol de la compasión miró a los tres y preguntó. Todo está bien, yo controlo la autoridad onírica yo mismo, y también puedo deshacerme de algunas influencias de la energía del abismo. ¿No hace falta decir que el señor Iwakami regresó a Liyue para un viaje especial? A Liyue y trajo varios dispositivos de purificación. Bueno, estas máquinas delante de ti. Con ellos, el impacto del abismo en nosotros es aún menor en este momento, es decir, no sabemos qué ocurrirá en la siguiente zona. ¿Y tú? Estoy bien, la mayoría de los cofres del tesoro en esta zona los has abierto tú, y yo tengo relativamente poco esfuerzo. El rostro del gran rey árbol de la compasión estaba sonrojado y no había incomodidad. Ya que están todos aquí, vamos juntos. Espero que las áreas restantes sean un poco más desafiantes. Cuando las palabras cayeron, Zhongli y los demás se turnaron en ese pasadizo. Al otro lado, en el espacio secreto. Con un zumbido, el corazón del dios del hielo se movió, y entonces abrió un poco los ojos y vio que las cosas frente a él cambiaban. Esta vez, igual que en el primer espacio secreto, seguía en un sueño, su conciencia no lo notaba en absoluto y estaba inmersa en una experiencia cómoda. En el sueño, interpreta el papel de sí misma. Y la línea temporal en el sueño es ahora. Se puede decir que este sueño es casi 100% coherente con la realidad. En el sueño, se enfrentaba a una ilusión con algunos resquicios legales, tras buscar un poco, finalmente rompió la ilusión y mató al dios de las flores Nabu Malikata, tras bambalinas. En este sentido, el dios del hielo no pensaba que fuera falso, porque pasó varias horas y no fue fácil. Enhorabuena por superar el reino secreto, reina de las flores que enseña al mundo. Enhorabuena por obtener uno de los fragmentos de Nabu Malikata, la reina de las flores. Progreso del fragmento, medio. Por fin autorizado. El sonido del juego nacional de la fortuna salió de sus oídos, y la diosa del hielo suspiró aliviada, como si hubiera hecho mucho esfuerzo para atravesar ese pesado reino secreto, y al salir del reino secreto, sin dudarlo, encontró rápidamente a Zhongli y a los demás en la zona del abismo del 8º nivel, obviamente a una gran distancia. Pero en ese momento parecía muy corta. Four, ¿cómo te encuentras ahora? Perdona, llego un poco tarde. Ver a Zhongli y los demás entrar en el abismo del 8º nivel en solo 2 días, una punzada de alegría brotó en sus corazones. Al menos, con o sin su participación, parece que no tiene efecto. Todo va bien, en el área del abismo del 8º nivel, aunque el nivel de monstruos ha aumentado, para nosotros todavía se puede resolver fácilmente. Veo que tu cara no es buena, ¿por qué no vuelves a Liyue? Justo cuando descanses un rato, el señor dios de la roca y yo podremos entrar en la zona del abismo de nivel 10, y entonces, si te encuentras con problemas que no se puedan resolver, no será demasiado tarde para que vayas. Naida miró al dios del hielo y respondió sin prisa. En el proceso de respuesta, Naida no mencionó lo difícil que era el camino por delante, pero persuadió al dios del hielo para que regresara a Liyue y cultivara un tiempo. Naida tiene razón. Has estado atrapada en ese reino secreto tanto tiempo, lo que ha afectado tu estado en cierta medida. Es mejor volver a Liyue para recuperarte, el camino por delante, conmigo y Morax es suficiente, no tienes que preocuparte. Vulcano, dijo a un lado. Pero... El dios del hielo no pudo evitar dudar. ¿No había dicho antes que se reunirían tras romper el reino secreto? ¿Por qué? Ahora, pero, Naida y Vulcan tenían razón. Ella estaba en el reino secreto hace un momento, consumía mucha energía. Capítulo 207. Rompiendo el sueño, agrupando. Basta con tenernos aquí. En ese momento, Zhongli, que siempre había sido taciturno, también intervino. Al oír esto, al ver las expresiones de los tres, el dios del hielo no dudó mucho y se dio la vuelta inmediatamente y se marchó. Sin embargo, siempre sentía que algo iba mal. ¿Qué iba mal? No pudo adivinarlo durante un tiempo. Porque en su subconsciente, había pasado con éxito por el reino secreto, reina de las flores que enseña al mundo, así que en realidad no había peligro.
Al cabo de un rato, la diosa del hielo abandonó el área del abismo del 8º nivel y fue directamente en dirección a Liyue, pero en ese momento podía sentir claramente que la distancia se estaba alejando. Justo cuando estaba a punto de caer al abismo de la roca estrato, pareció recordar algo, su corazón tembló y despertó de repente. Entonces, todas las escenas frente a él se rompieron. Cuando el sueño despierta, se rompe de forma natural. Solo he dicho porque es un poco diferente. Los sueños pueden hacer que la gente se entregue a ellos, y la gente no puede saber si es realidad o sueños. Y el sueño que organizaste también es muy ingenioso, pero solo hay un resquicio fatal, y es el efecto de la energía abisal en mí. Hace un momento, he entrado en la zona del abismo del 8º nivel, y es lógico pensar que si no estaba preparado, inevitablemente me afectaría, pero no lo sentí en absoluto. Además, los pocos personajes fantásticos que diste no mencionaron el abismo, lo que claramente quería que lo ignorara. Si sitúas la línea temporal del sueño un poco más tarde, quizá realmente caiga en tu plan. Pero ahora, ya es demasiado tarde. Y lo más importante es que, para activar tu sueño, este reino secreto no tiene un entorno abismal unido al espacio del triple reino secreto, porque el abismo me afectará a mí, incluso si caigo en un sueño, los pequeños cambios en mi cuerpo son suficientes para despertarme al instante. Mirando a la hermosa mujer frente a él, el dios del hielo dijo palabra por palabra. Ahora que la otra parte ha sido revelada, es solo cuestión de tiempo antes de que se la lleven. No tardó en salir del reino secreto con fluidez, sosteniendo un fragmento del dios de las flores Nabu Malikata en la mano. ¿No es esto otro sueño?, susurró el dios del hielo, y luego rápidamente llegó a un lugar con una alta concentración de aliento abismal y lo sintió cuidadosamente durante un rato antes de estar seguro de que no estaba en un sueño. Y justo ahora derrotó a la otra parte de frente. Tras soltar un suspiro de alivio, el dios del hielo se dirigió hacia las profundidades. Después de limpiar las primeras 7 áreas del abismo, no hay monstruos que refrescar por el momento, así que no hay obstáculos. Originalmente, el área del abismo del 7º nivel tenía espacio infinito, pero apareció un pasadizo que conducía al área del abismo del 8º nivel, y era solo cuestión de tiempo antes de que el dios del hielo lo percibiera. En este momento, el otro lado. Tras entrar en el área del abismo del 8º nivel, el cambio más evidente es que la concentración del abismo sigue aumentando. Con ese aura desagradable, incluso Zhongli tuvo que tomar algunas precauciones. El escudo de Jade se elevó, una luz dorada estalló y un poder supremo de gobierno se extendió por todo él, resistiendo constantemente la erosión del poder del abismo. Cuando llegaron a esta zona, la energía del abismo ya estaba algo consciente, y parte de ella se juntaría automáticamente formando una nube de gas. Si los concursantes no están preparados, pueden ser atacados directamente y penetrar en sus cuerpos. En cuanto al dios del fuego, seguía escondido en el dispositivo de purificación. Y Naida, como rama pura del árbol del mundo, aún puede purificar el nivel actual de energía abisal, y el rey del gran árbol de la compasión es igual. HMPH, estoy realmente agraviado, soy el único escondido en este dispositivo. Pero afortunadamente, no afecta a mi tiro. La voz del dios del fuego salió y ella siguió mirando a su alrededor, buscando rastros del monstruo. Parece que este lugar no es muy diferente del abismo del 7º nivel. También hay espacio infinito, y también hay ilusiones por todas partes, aunque la ilusión es inquietante, pero los monstruos son demasiado débiles para hacernos daño, en una palabra, no hay diferencia. Lo único que hay que tener en cuenta es que no se separen. Mientras todos hablaban, actuaron muy rápido porque necesitaban mantener un estado excelente para entrar en la zona más profunda detrás. Espera, ya está fuera, vamos a soltar nuestro propio aliento, esperemos aquí. Zhongli detuvo de repente a Naida, al gran rey del árbol de la misericordia y a otros. Por fin salió, parece que ese reino secreto la torturó no a la ligera, simplemente resultó que simplemente entramos. En cuanto las palabras cayeron, el dios del fuego y los demás irradiaban un aura de autoridad que les pertenecía, y el poder elemental se extendía como un olor, y esta ilusión de aura era generalmente inseparable. La mayoría de las ilusiones solo pueden afectar la percepción y la mente. Aunque la fuerza del dios de las flores es promedio, el sueño que creó es extremadamente real, pero no sé cuánta fuerza puede tener en ese reino secreto. Pero si puedes aprobar, es algo bueno, y no es fácil para nadie superar este nivel. El rey del gran árbol de la compasión explicó desde un lado. Vaya, menos mal que no fui, si no, si puedo salir del armario o no es una incógnita.
No soporto resolver problemas con sabiduría. El dios del fuego se regocijaba en secreto en su corazón. No tardó en encontrar rastros de su poder elemental. Perdón chicos, por la demora. Hace un momento, no me ha afectado mucho este abismo en la zona del abismo de séptimo nivel, pero ahora siento que soy una persona diferente, desde esta zona, la dificultad ha aumentado mucho. Dijo el dios del hielo mientras observaba el entorno. Está bien, acabamos de llegar, como crees, además de la influencia del abismo, no tenemos un poder espiritual lo suficientemente fuerte, y ni siquiera podemos percibir la existencia del cofre del tesoro, y mucho menos romper la ilusión más compleja. Naida también explicó la situación actual al dios del hielo. Por cierto, ¿qué encontraste en ese reino secreto? Vulcano no pudo evitar preguntar. Ahora no es momento de responder a este tipo de preguntas, tenemos cosas importantes que hacer. Esto es un dispositivo de purificación, ¿verdad? En cuanto me acerqué, me sentí un poco más cómodo. Así es, hay varios, suficientes para nosotros. ¿Y nuestros próximos planes? El dios del hielo miró a todos y les pidió su opinión. Desde que has llegado, el nivel de los monstruos aquí no es alto, podemos dividir la acción, y con estos dispositivos de purificación, nos será relativamente fácil lidiar con ello. El gran rey árbol de la compasión pensó un rato y le propuso matrimonio. No hay problema. El resto expresó inmediatamente su opinión. Por lo tanto, para mejorar la eficiencia, se decide formar un grupo de dos, Naida y el grupo del rey del gran árbol de la misericordia, el dios del hielo y el grupo del dios del fuego. En cuanto a Zhongli, es un grupo solo, al fin y al cabo, las reglas de esta zona ya están definidas y no es un gran problema que se dividan así. Capítulo 208 Lanaro. Como el dios del hielo y el dios del fuego no tenían ninguna restricción sobre la energía del abismo, trajeron todos los dispositivos de purificación. Caminando en la oscuridad, parpadeando constantemente, en esta zona la dificultad para encontrar cofres del tesoro aumenta considerablemente. ¿Algún lado? Naida cruzó las manos y se levantó lentamente, sus ojos se iluminaron de repente, y detrás de ella, el gran rey árbol de la compasión se concentró en tener cuidado con su entorno. Y la oscuridad frente a ellos reveló una niebla, y poco a poco, la niebla se disipó, revelando finalmente el cofre del tesoro y los monstruos que lo custodiaban. No es nada fácil, hay 4 o 5 ilusiones, está bien, las difíciles las resolvemos nosotros, y las dos son más fáciles. El gran rey árbol de la compasión no pudo evitar susurrar. Buscar cofres del tesoro en el aura de ilusión y abismo era algo que consumía mucha energía. Pero son muy pacientes, si se transforman en dios del fuego, si tienen que romper 4 o 5 ilusiones para ver el cofre del tesoro, ella se volverá completamente loca. Naida, ¿qué te pasa? ¿Es alguien que conoces muy bien? En ese momento, el gran rey árbol de la compasión vio a Naida atónita un rato y no pudo evitar empezar a fijar la mirada en los dos monstruos. En el camino, el gran rey árbol de la compasión también vio a muchos monstruos transformados por el pueblo de Sumeru, lo cual era de esperar, pero no recordaba su aspecto ni sus hazañas como Naida. Bueno, el chico con un par de orejas de zorro se llama Tignari, un excelente guardabosques, y la chica a su lado se llama Koyei, son un par de maestros y aprendices, y tienen una buena relación entre ellos. A menudo recuerdo que Koyei era torpe, y aunque su capacidad de aprendizaje no era sobresaliente, Tignari, como maestro, siempre le había enseñado con mucho cuidado. Los ojos de Naida se volvieron suaves. Sé lo que piensas, no te culpes, es responsabilidad de los dos, tú y yo no lo ocultamos. En un instante, ambos se comunicaron con sus mentes durante mucho tiempo, y el gran rey árbol de la compasión también supo la historia entre ellos. Pero, parece un poco complicado, el aura que emana de esa chica se acerca levemente a la diosa demoníaca general, ¿tiene alguna habilidad especial? Aunque en esta zona, la mayoría son monstruos por encima del nivel 50, lo cual es un poco complicado para nuestros dos dioses demonio que no son buenos luchando. El rostro del gran rey árbol de la compasión cambió, y no pudo evitar fruncir el ceño. Habilidad especial, no debería haber ninguna. Sin embargo, en el cuerpo de Koyei existe un factor inestable, que podría estar relacionado con él. 8 o 9 son inseparables de 10, él lo tratará yo, tú puedes encargarte de ella. No hay problema. Tras quedar atrás las palabras, ambos dividieron tácitamente la obra. Por otro lado, con un boom, Zhongli no parpadeó y convocó a una criatura de roca para destruir al monstruo que tenía delante.
Otra vez Lanna Roma. Zhongli murmuró, diciendo que no era extraño, ya que desde que había pisado esa zona, había visto mucho Lanaro pegado a los árboles. Como elfo en la selva de Sumeru, pariente del dios de la hierba y presencia en los cuentos de hadas, Lanaro, aunque había muchos, también cayó en la catástrofe de ese año. Quizá toda la bondad de Sumeru ha sido destruida. Al cabo de un rato, Zhongli miró la imagen con fuertes fluctuaciones y se quedó un poco atónito. En el vídeo, la exuberante selva tropical está en caos. Además de los humanos, miles de criaturas rugían y seguían huyendo, como si hubieran presenciado una erupción volcánica, pero la invasión del abismo era mucho más aterradora que una erupción volcánica. Ante esta crisis, todos los Lanaro fueron enviados cara a cara, y algunos incluso mostraron sus figuras a miles de seres vivos, para poder administrar una inyección de tranquilizante, y la selva tropical quedó envuelta en una luz verde esmeralda, y la energía divina era como gotas de lluvia que nutren a los plantones, haciendo que cada ser vivo se sintiera cómodo. Pequeña, adorable, empuñando un palo de madera para lanzar hechizos, es como una existencia omnipotente en un cuento de hadas. La mayoría de los Lanaro están pegados a la superficie de los árboles en el cielo, usando toda su fuerza e incluso sus vidas para bloquear la invasión del abismo subterráneo, para bloquear la destrucción de la selva tropical por las criaturas abisales, y una pequeña parte de ellos ayuda a guiar a las criaturas hacia la seguridad. Mamá, solo diré que los sueños que tenía de niño no son falsos, realmente hay elfos en el mundo. Los bebés elfos son tan adorables, seguro que podrán derrotar a esos monstruos. Señor Dios de la hierba no está en Sumeru, todavía tenemos elfos, y sin duda podremos sobrevivir a este nivel. Al contemplar esta extraña escena, mirando el suelo que cambiaba cada minuto, los corazones de la gente de Sumeru no sentían tanto miedo. Sin embargo, sobreestimaron enormemente las habilidades de Lanaro. Capítulo 209 Trabajando juntos, Lamba y Ligia. Al cabo de un rato, la extraña escena que seguía llamando la atención en ese momento quedó instantáneamente envuelta en un clima oscuro. La energía del abismo era extremadamente rica, filtrándose en las raíces y flores de los árboles, y erosionándose constantemente como veneno, y en poco tiempo, varios Lanaros perdieron la razón. Un árbol imponente tras otro caía o se podría. Hermanos y hermanas, debemos aguantar y no dejar que invadan nuestros hogares. Resueltamente no puedo tolerarlo, todos deben aguantar. Vamos, aunque eso signifique sacrificar nuestras propias vidas. Los gritos se extendieron, casi todos los Lanaro hacían todo lo posible por resistir la invasión del abismo, y de vez en cuando los Lanaro morían, estaban de corazón a corazón entre ellos, y podían sentir el dolor de perderse mutuamente, pero cada árbol, cada ser vivo, era su compañero, y tenían que hacer sacrificios por sus compañeros vivos. El frondoso bosque caía uno a uno, y los elfos a ojos de los niños se marchaban uno a uno. Es hora de ir al siguiente lugar. Al sentir el aliento del monstruo cercano, Zhongli se marchó sin terminar el vídeo. Al mismo tiempo. Vaya, es realmente difícil de encontrar, hasta ahora solo hemos abierto 5 cofres del tesoro, 4 de los cuales están relacionados con Lanaro, no sé por qué, los árboles ligados a Lanaro no tienen tantas bendiciones de ilusión, es relativamente fácil. El dios del fuego dio un paso adelante para abrir el cofre del tesoro y no pudo evitar quejarse. Deberías alegrarte de tenerme a tu lado, si no, estas ilusiones pueden dejarte atónito. Es cierto, se puede ver que eres relativamente hábil rompiendo la ilusión, obviamente te encuentras con esto por primera vez, no veo cuánto más inteligente eres que yo, espera, ¿en ese reino secreto hace un momento? Eres un poco demasiado. Respondió el dios del hielo con frialdad. No deberíamos estar en grupo, sin Naida a nuestro lado, la eficiencia sigue siendo un poco menor. ¿Por qué? ¿No te gusto? ¿Por qué no estás solo? Creo que tu habilidad es bastante buena. Mientras respondía, el dios del hielo miró la imagen que apareció de repente. Ejem, es broma, este Lanaro es diferente, no se aferra a los árboles para proteger el bosque, es pequeño, puede derrotar a un sabueso del reino bestia con un palo de madera, es una pena, es un duelo injusto. Al oír el sonido, el dios del hielo no respondió, seguía observando. En el vídeo. Una cueva que podía albergar adultos, un Lanaro estaba solo fuera de la entrada, agitando constantemente el palo de madera en la mano. En cuanto apareció un sabueso del reino bestia, mostró su figura y, con un solo palo, derribó el cuerpo del oponente hacia la aniquilación. Un cuerpo pequeño,
lleno de fuerza. Dentro de la cueva, hay cientos de habitantes de Sumeru escondiéndose del peligro. Si no obedeces, voy a razonar contigo. Lambert no tenía miedo y apretó la verdad en su mano. Pero su fuerza excesiva ha atraído a más enemigos. Con cada minuto que pasa, no mires, es fácil matar al sabueso del reino bestial en segundos, pero con el tiempo, el poder se va agotando poco a poco, tarde o temprano. Pero en realidad, también está retrasando el tiempo. Hay un túnel bajo esta cueva que puede conducir a una casa segura hecha de todas las fases de piedra, aunque esta llamada casa segura no tiene efecto en la parte trasera, pero al menos sigue siendo algo útil ahora. A medida que el cataclismo en el suelo se intensificaba, había más y más monstruos rodeando la entrada de la cueva, y Lambailika ya no pudo sostenerse y resultó gravemente herido. Tenemos que... Bien, y yo me encargaré de los malos. Aunque la voz sea débil, persiste hasta el final de su vida. Capítulo 210. Tinari y Cole. Vamos, date prisa, cuanto más tiempo te quedes en algún sitio, más se juntará esta energía abisal en oleadas para formar algo aterrador, como conocimiento prohibido. Tú y yo tenemos que depender de este dispositivo de purificación para actuar aquí. Si su función purificadora se daña, será perjudicial para nuestra situación. El dios del hielo se levantó y no pudo evitar fruncir el ceño. No esperaba que te escondieras también en este dispositivo de purificación. Es mejor ahorrarte algo de esfuerzo, y siempre tengo un mal presentimiento sobre esta zona. Eso es demasiado, vamos a pasar por esta zona primero, miremos por separado, ya han pasado 3 horas, la exploración solo ha aumentado un poco, hay muchos cofres del tesoro, pero las recompensas son normales. Después de eso, la segunda mujer no dudó y controló el dispositivo de purificación para que abandonara la zona. Boom, boom, boom. Mientras las enredaderas vigorosas y poderosas atrapaban a Kelai, una pistola de roca tras otra ejercía gran poder, como una bomba nuclear rápida y rápida, la pistola de roca de creación de roca fabricada por Zongli con mucho esfuerzo, que no solo era extremadamente dura y sólida, sino que también contenía el poder del círculo mágico y la autoridad del sistema rocoso. Cayó una lanza de piedra y el fuerte sonido hizo temblar el espacio. No es de extrañar que finalmente se llevaran el cofre del tesoro. Según nuestra eficiencia en la exploración, es imposible completar la exploración de esta zona en 1 o 2 días. La anterior ya ha tardado unos 2 días y el tiempo se vuelve cada vez más urgente. Si la exploración de Sumeru no puede completarse en 7 días, entonces la energía del abismo se filtrará. El gran rey árbol de la compasión no pudo evitar preocuparse. No es bueno esperar lo peor, definitivamente podemos hacerlo. Después de decir eso, Naida estaba a punto de darse la vuelta e irse. ¿No echas un vistazo? No tardará en llegar. Vale. La voz de Naida sonaba un poco solitaria. Al cabo de un tiempo, la línea Ley se mezcló con una rica energía abisal y estalló una fuerte fluctuación. Solo lo vi en la imagen clara. Toda la ciudad se transforma. Como guardabosques, Tignari no fue a la ciudad de Sumeru, sino que se alojó allí con un grupo de guardabosques y varios regimientos mercenarios conocidos en la selva tropical, donde había trabajado durante mucho tiempo y tenía sus propias responsabilidades. Además, conocía bien la zona y no pudo haber ayudado a la masa a escapar. En este momento, en un enorme agujero de árbol, se está celebrando una reunión improvisada. He oído que han empezado a producirse cambios en el lado del desierto y tenemos que prepararnos lo antes posible. Un guardabosques miró la calle Tignari. ¿Eso es solo? Ahora que los países están confinados, el desastre del abismo se está extendiendo desde la base hacia arriba, y estamos bloqueados en nuestro propio país y no podemos encontrar un lugar seguro donde esconderse. No es posible hacerlo bajo tierra, no en el árbol, sino construir un edificio relativamente sólido. Lo más importante es que no sé si podremos resistir este desastre. Según los registros históricos, el desastre de hace 500 años fue aterrador. Dijo Tina con expresión preocupada. Si no podemos esquivar, entonces defenderemos. No creo que con tantos de nosotros no podamos solucionarlo. Un mercenario extremadamente fuerte tenía un tono sonoro y poderoso. No se puede decir que, según los registros históricos, los monstruos que emergieron de la tierra en aquel entonces fueran mucho más aterradores que el pueblo Chuchu. El otro mercenario pareció pensar en algo y se asustó en su corazón. Si es posible, que la gente vaya primero a la ciudad de Sumeru, hoy en día, para afrontar esta catástrofe, los eruditos experimentan día y noche,
intentando encontrar una forma de contenerse, y los obreros también están siempre preparados, utilizando los nuevos materiales de construcción desarrollados a lo largo de los años, con la intención de construir una casa refugio sólida. Además, en el lado del desierto, algunas personas encontraron rastros del espíritu del pueblo y buscaron cómo contactar con el poder espiritual al otro lado del mar de flores de néctar. El llamado poder espiritual es un nivel de existencia superior al poder elemental, que puede mejorar la fuerza del dueño del ojo de Dios en un corto periodo de tiempo. Tignari miró a la multitud y sugirió. Capítulo 211. El plan de la Iglesia. Aunque estos planes son difíciles de lograr a corto plazo, la fuerza de todos en las academies puede no ser exitosa, al menos según la información que tengo, hay varios planes que son factibles. Si realmente llegas a ese punto, puedes llevar algunas cosas importantes a la ciudad Sumeru por adelantado. Reducir las bajas innecesarias y dejar un incendio es la máxima prioridad. En cuanto cayeron las palabras, el resto de la gente se puso en pensamientos. Pase lo que pase, quiero quedarme en Huachenguo, mi esposa e hijos, y los enviaré a un lugar seguro. El fuerte mercenario de antes habló. Si esta catástrofe está bajo control, siempre habrá alguien que tendrá que plantarse para resistir a estos monstruos que emergen de la tierra. Estoy de acuerdo, nuestra generación no debe escapar. Escuchando sus discursos contagiosos, Tignari también se sentía mucho más relajado. No es una persona pesimista, pero como guardabosques de la ciudad, se preocupa por la gente de aquí y por las plantas y árboles, igual que un anciano mayor. Más importante aún, también es el dueño del ojo de Dios. Tómate tu tiempo con este asunto, volvamos y arreglemos primero las tareas de la casa. Esta catástrofe no puede ser irrefutable, por lo que es mejor que todos conozcan la gravedad de la misma catástrofe cuanto antes. De este modo, obedecerán obedientemente los arreglos de la academia. Levante la sesión. Tras la reunión, el gran oficial de disciplina del viento de los academia, Fino, también encontró a Tignari por primera vez. Desde que el pequeño auspicioso rey de la hierba desapareció, casi toda la carga recayó sobre él y varios sabios. En ese momento, tenía una tarea pesada. Acudió a Tignari solo para preguntar al otro sobre el plan, y fue la última vez que se vieron en ese tiempo. ¿Y tus próximos preparativos? ¿No me conoces? Elegí transformar la ciudad, y definitivamente me quedaré aquí lo antes posible, a menos que la situación llegue a ser incontrolable. Comparado con la gente común, tú y yo tenemos la fuerza para protegernos, así que deberíamos dispersarnos. Sé que lo piensas. ¿Yo? Puede que sea la última vez que te vea en este tiempo. ¿Por qué de repente te has sentido triste? ¿No piensas contar un chiste frío? ¿La situación del desierto vuelve a ser grave? Sí. Gracias por vuestro esfuerzo, ya que no podéis veros, entonces deberíais centraros en vuestros deberes. Igualmente. Para ser sincero, ¿cómo van los planes de la academia? Los materiales de construcción de la casa segura se han producido en grandes cantidades, lo que no solo puede aislar la intrusión de la energía oscura, sino también aislar la emanación del aliento de vida en su interior, pero solo la velocidad de producción. Al fin y al cabo, los experimentos químicos para extraer este material no son fáciles. Así que, si el desastre llega antes, planeamos acortar el periodo de construcción, reducir el objetivo original esperado y construir primero una casa segura más pequeña. Además, estos materiales también pueden convertirse en armaduras ajustadas, pero como los humanos necesitan respirar, llevar armaduras hechas de este material inevitablemente aún emitirá aire, y mientras haya un rastro de aliento, esos monstruos pueden percibirlo. Dijo Fino sin prisa. Bajando el objetivo esperado, si tú lo dices, ¿esta casa segura más pequeña no debe poder acomodar a demasiada gente? Así es. ¿Y qué hay del poder de la luz espiritual al otro lado del mar de flores de néctar? No queda mucho, y ahora he tomado algo, y originalmente quería compartirlo contigo, pero Alaitam dijo que yo y los errantes nos quedaremos con la mayor parte. Para mí, este pequeño poder espiritual no parece ser de mucha ayuda, después de todo, he mejorado mucho mi fuerza de alguna manera antes. Bueno, esos son buenas noticias. ¿Qué otros planes hay? Tignari asintió y siguió preguntando. Capítulo 212. Calamidad oculta. No sé mucho sobre otros planes por ahora. Solo puede decirse que los 6 colegios de la academia, cada departamento tiene sus propias ideas, y los sabios no se oponen, después de todo, un plan más y una esperanza más. Simplemente,
La tarea principal de los académicos es construir casas seguras. Vale. ¿Hay algo más que quieras preguntar? Llevaré mucho tiempo ir de Academa a Huacheng, y puede que tenga que volver más tarde. Hay algo en lo que quiero que me ayudes. Tignari pensó un momento y pensó en algo. ¿Qué pasa? Pero no importa. Es sobre Collé. ¿Recuerdas la vez que Collé estaba en Mondstadt? Bueno, es el poder residual en su cuerpo, ¿no? Cuando la traje de vuelta, la sellé especialmente. ¿Debería? Hablando de esto, una mala idea apareció inmediatamente en el corazón de Zino. Así es, ha habido una o dos pérdidas recientes de la cordura de Kelly, aunque no dura mucho, pero es bastante peligroso. Resulta que estás aquí. ¿Ves si hay alguna posibilidad de fortalecer el sello? No hay problema, tu aprendiz es naturalmente mi aprendiz. Zino asintió y aceptó de inmediato. Al cabo de un rato, en casa de Colley. Es cierto, además de las condiciones que dijo el maestro, todavía me siento inexplicablemente hinchado y dolorido en la parte baja del abdomen en los últimos 2 días. Es muy incómodo. Colley observó cómo los dos explicaban su situación con detalle. Bueno, lo sé, parece que este sello está un poco flojo. Al oír esto, la expresión de Zino se volvió ligeramente solemne. ¿Cómo? El problema no es demasiado grande, al menos en los últimos años, el poder en el cuerpo de Kelly no ha crecido mucho, aunque el sello ya se ha aflojado, pero tras reforzarlo, no importa si dura unos años, pero si tienes miedo, ¿habrá otros factores que intervendrán para romper el sello? Bueno, sin más preámbulos, empecemos ya. Vale, tú salid primero. Las palabras cayeron, y Tignari lo llevó conscientemente hasta la puerta, y luego esperó ansioso allí. Tras mucho tiempo, de vez en cuando, se oían los gritos de Colley, e incluso repugnantes suspiros de oscuridad asquerosa salían de la casa. Afortunadamente, las preocupaciones de Tignari eran innecesarias y, con la fuerza actual de Zino, no fue difícil reforzar el sello. Unas 2 horas y media después, Zino salió de la casa. ¿Qué tal? No te preocupes, Colley se ha quedado dormida y el poder en su cuerpo no cambiará en mucho tiempo. Pero esta es una situación ideal. Si ella misma es demasiado emocional o incluso entra en contacto con otras fuerzas poderosas, el sello probablemente se rompa. Zino parecía serio y lo recordó con énfasis. Bueno, ya veo. Si puedes, espero que puedas llevarla a la ciudad de Sumeru. Ahora, cuando despierte, volverá a ti. Zino no pudo evitar mirar el camino de la casa del árbol. Me voy, en este momento, realmente quiero jugar una partida de invocación de 7 victorias contigo, pero espero poder tomar esto como un objetivo y venir a jugar contigo cuando todo esté resuelto. Bueno, como quieras, puedo darte una ronda entonces. Te acompañaré. Como buenos amigos, las dos personas no parecen soltar demasiadas palabras emocionales, lo que puede ser la verdadera comprensión tácita. Simplemente, esta despedida es en realidad la última. La imagen cambió. En un abrir y cerrar de ojos. La situación en Sumeru se está volviendo cada vez más grave. Cuando llegó la catástrofe, la tierra estaba negra y roja, y de vez en cuando surgieron monstruos de la tierra, de forma repentina e indefensable, por lo que la gente subestimó con creces la gravedad de esta catástrofe. En este tipo de calamidad, la probabilidad de supervivencia de la gente común es muy baja. En cuanto a las casas seguras construidas por todos en el Academia, el número de casas es limitado, sin mencionar que, en esta crisis, es difícil para la gente común entrar, y la mayoría son funcionarios con cargos importantes y sus familias tienen autoridad para esconderse en ellas. Capítulo 213. Una situación mortal. En algún lugar de la ciudad. Mira cómo te corto hasta matarte. Joder, hay cada vez más, este grupo de monstruos es como fantasmas, y no pueden adivinar dónde están en absoluto. Un mercenario fuerte no paraba de blandir un hacha ancha, sus ojos estaban rojos, como si estuviera encantado, y su fuerza física se agotaría con el tiempo. Es solo que es rápido, pero lo más importante, el método de ataque es muy letal. Otro mercenario también se quejó. Montaba un buitre rojo flotando en el aire, pero no necesitaba esquivarse. Pero el monstruo se escondía en la oscuridad, y no podía golpear al otro con el arma que llevaba en la mano. En ese momento, la mayoría de la gente de la ciudad ya se había refugiado en la zona segura, diciendo que era una zona segura, pero en realidad no lo era en absoluto, ya fuera escondiéndose en la cueva del árbol gigante, o escondido en la hierba exuberante y densa, o escondido en la cueva, o escondido en las ruinas subterráneas.
Estas 4 formas de esconderse, sea cual sea, serán descubiertas por los monstruos que siguen saliendo con el tiempo. Los mercenarios expuestos y varios dueños de Ojo de Dios quieren usar su propia fuerza para derrotar monstruos o atraer monstruos fuera de la zona segura. Pero descubrieron que este grupo de monstruos que irradiaba un poder inexplicable era muy difícil de enfrentar. La situación parece ser unilateral. No peleéis con ellos, todos deberían evacuar lo antes posible y esconderse en las ruinas del agua, donde sus movimientos están restringidos, y también pueden ocultar el aliento de vida que emanamos de nosotros. Si seguís luchando, vuestras vidas estarán en peligro. El rostro de Tignari era solemne, y corría por la jungla, tensando constantemente su arco y tirando de las cuerdas, y una flecha tras otra alcanzó al sabueso bestia que apareció con la precisión de una flecha rastreadora, pero no pudo causar heridas mortales. Sin embargo, salimos para atraer a este grupo de monstruos. Si escapamos a las ruinas bajo el agua, temo que seremos objetivo de este grupo de bestias, y cuando llegue el momento, más gente sufrirá. El mercenario sentado en la cara del buitre rojo cambió. Maldita sea, no voy a echarme atrás, no importa dónde esté escondido, es inútil, en tan poco tiempo, por cuanta gente haya encontrado, bien podríamos luchar con nuestras vidas, preferiríamos quedarnos quietos y morir antes que matar a unas cuantas bestias más. El fuerte mercenario gritó enfadado. Saltó de repente, cortó con un hacha, envuelto en un fuerte poder elemental basado en fuego, el hacha afilada brilló y la cabeza de un pequeño sabueso del reino bestia cayó, y al mismo tiempo, su fuerza física casi se agotaba. Efectivamente, al segundo siguiente, 2 o 3 sabuesos del reino bestia se lanzaron y lo destrozaron inmediatamente. Al ver esta escena, el resto de las personas presentes se enfadó cada vez más en sus corazones. Pero la ira por sí sola no sirve de nada. Al contrario, la mayoría se sentía un poco desesperada y parecía haber anticipado el final. Tignari, estás realmente confundido, también deberías ir a Academna, estás vivo y hay una gran esperanza para Sumeru en el futuro. La academia no tiene muchos lugares para la ciudad, no tanto como el pequeño número de lugares. La casa segura no cubre una gran zona, y si quieres esconderte en ella, tienes que hacer una contribución destacada a Sumeru. Además, quiero luchar codo con todos. Quiero decir, Kolei, da una oportunidad. No hace falta decir que vamos a enfrentarnos bien al enemigo, ya que no podemos escondernos en las ruinas del agua. También debemos aprovechar la ventaja del agua para recuperar poco a poco nuestras propias fuerzas. Si no, tarde o temprano estaremos agotados. Mientras la voz de Tignari se apagaba, él y el resto de la gente llevaban un equipo de buceo, y habían hecho muchos preparativos para enfrentarse a los monstruos que aparecieron de repente, que naturalmente era uno de ellos. Justo cuando estaban a punto de lanzarse al agua, una figura pequeña y adorable apareció de repente en una horca de la jungla lejos de Tignari. Su rostro blanco no mostraba miedo, pero sus ojos se movían por todas partes, como buscando algo. En ese momento, se encontró con la mirada amable. Maestro, déjele esperar un poco más, estoy aquí. Capítulo 214 Momento crítico. Al oír esa voz familiar, Tignari no pudo evitar sacudir el cuerpo, y el arco y la flecha que llevaba en la mano casi caen al suelo. Recordaba claramente que había enviado especialmente a Koyei a la academia, pero esta última estuvo inconsciente durante todo el proceso. Efectivamente, lo que más le preocupaba ocurrió. ¿Qué haces de vuelta? ¿No sabes que aquí es peligroso? Tú entra primero en el agua y yo voy enseguida. Mientras gritaba, Tignari se concentró de inmediato, aumentó rápidamente la velocidad y se dirigió hacia Koyei. Mientras corría, le recordó a Koyei que tuviera cuidado de evitar el ataque del sabueso del reino de las bestias. Al mismo tiempo, también estalló con casi todo el poder de su cuerpo para ahuyentar a los monstruos que le seguían. Al ver que se acercaban cada vez más a sus aprendices, cada vez más monstruos se acercaban a ellos. En este sentido, por supuesto, Koyei no se queda firme en su sitio, ambos corren el uno hacia el otro. El aura del abismo se acercó y de repente aparecieron monstruos, casi rodeando a los dos, pero afortunadamente, los dos fueron lo suficientemente rápidos como para esquivar por poco sus ataques. Pero están persiguiendo. Koyei, obediente, tú vas delante, yo romperé la espalda. Recuerda, asegúrate de no hacerte daño y corre lo más lejos posible. Al ver que su aprendiz estaba bien, la voz de Tignari se volvió más suave, y también entendió que la reprimenda ya no tenía sentido, y cómo evitar el ataque de este grupo de monstruos era la máxima prioridad.
No, maestro, hagámoslo juntos, tú te encargas de la parte trasera y yo de la parte detrás. Koyei negó con la cabeza de inmediato, no podía soportar ver a su maestro enfrentarse a tantos monstruos feroces sola, pero en cuanto activó un poco el ojo de los dioses, antes de que el poder elemental de tipo planta estallara, su rostro nevado palideció. Al mismo tiempo, hilos de gas negro flotaban a su alrededor. Al ver esto, Tignari no pudo evitar quedarse impactado en su corazón y preguntó distraídamente, ¿está el sello flojo? ¿Cómo elegir a estas horas? Maestro, está bien, vamos rápido. Puedo aguantar. Al cabo de un rato, casi con todas sus fuerzas, Tignari y Koyei salieron juntos de problemas, y llegaron al borde del acantilado, saltaron y entraron en el lago. Con un excelente equipo de buceo, pueden bucear a mayores profundidades. Pero entrar en el agua era solo temporal, solo podían esperar a que su propia fuerza se recuperara poco a poco, y luego salir de nuevo para luchar contra los monstruos. En cuanto a las ruinas del lago, ya no podían entrar, porque su actuación había atraído la atención de los monstruos, y ahora, varios sabuesos del reino de las bestias entraban en el agua y seguían patrullando. Si entran en las ruinas, también se encontrarán civiles sumerus en ellas. Efectivamente, al entrar en el agua, el movimiento del sabueso del reino de las bestias estaba claramente restringido. Además, en ese momento, una aresta verde en el lago estaba en plena floración, y se vio un lanaro impulsando su propia fuerza, y en lo profundo del lago, enredaderas fuertes y poderosas se extendían, atrapando rápidamente a los monstruos atacantes, y durante un tiempo, estos monstruos no podían moverse. Con el tiempo, temo que se asfixien hasta morir, pero obviamente Lanaro no puede activar este poder durante mucho tiempo. Por suerte, Tignari, Koyei y otros pueden activar el poder elemental de tipo planta, que puede ayudar a Lanaro a atrapar a los monstruos. Pero al cabo de un rato, el rostro de Koyei palideció, y en su cuerpo había una débil masa de energía sin nombre que estaba constantemente inquieta, lanzando oleadas de energía, y el resto de la gente miró la escena, y sus expresiones se mostraron inmediatamente extremadamente asustadas. ¿Rápido? Para. Abajo, basta con tener un amo solo. Como estaba en el agua, Tignari solo pudo emitir un leve sonido, y no sabía si Koyei entendía a qué se refería. ¿Buenas? Koyei respondió débilmente, sus ojos se oscurecieron y casi se desmaya. Pero justo cuando soltó la enredadera verde formada por su propia fuerza elemental. Con un boom, un enorme cuerpo escapó al agua, provocando grandes fluctuaciones en la superficie del agua. Al mirar de cerca, era una majestuosa bestia rey dorada, y sin decir palabra, miró a Tignari y a los demás y de inmediato escupió un rayo marrón dorado. Capítulo 215 Destrucción mutua. La velocidad del haz era extremadamente alta, casi en un abrir y cerrar de ojos, y todos en el agua quedaron en shock. El rayo pasó junto a Tignari y Koye, alcanzando a un mercenario, cuyo cuerpo se disolvió inmediatamente en fuego como si fuera silicona. Además, cuando este haz toca el agua, solo por un momento, el agua brilla con un brillo dorado y se transforma en otros líquidos. Con la ayuda de este líquido, esta bestia rey dorada no estaba restringida en absoluto. Con un zumbido, la bestia rey dorada se acercó rápidamente al lado del Analuo, sin dudarlo, sus garras la golpearon de inmediato, y la fuerza negra presionó directamente sobre ella. Este último ya había dedicado mucho esfuerzo a atrapar decenas de monstruos en ese momento, y en ese momento, ante el movimiento del rey dorado de la bestia, solo pudo bloquearlo, y su figura retrocedió violentamente. Pero el rey dorado no le dio a Lanaro oportunidad de respirar, abrió la boca de nuevo y un rayo dorado marrón salió. Con un boom, Lanaro simplemente levantó un escudo verde, y el escudo se rompió en respuesta, y una poderosa energía destructiva entró en el cuerpo de Lanaro, intentando erosionarlo. Al ver esto, Tignari y los demás también se dieron cuenta de que el agua era mucho más peligrosa que la orilla en ese momento, y tras quitarse rápidamente el equipo de buceo, emergieron uno a uno, pero en el agua, los monstruos llevaban mucho tiempo esperando. Sin poder hacer nada, todos tuvieron que luchar hasta la muerte. Kelly, lo siento, es el maestro quien no te protegió. Tignari desenvainó su arco y se apoyó en su aprendiz. Mientras hablaba, ya se sentía un poco cansado. Maestro, ya has hecho suficiente de nada, y Koyei está muy feliz de poder luchar a tu lado. Koyei siempre pensó que fuisteis tú y Amber quienes me dieron una segunda vida. ¿Ámbar? No sé cómo está Amber ahora. En cuanto cayeron las palabras, Koyei también explotó con todas sus fuerzas sin reservas. Aunque perdiera el control, no importaba,
al fin y al cabo, ya estaba seguro de morir. Lucha con ellos. Mata. El resto de los presentes estaban ensangrentados y se lanzaron sin miedo al montón de monstruos. Pero el resultado puede imaginarse, una vida tras otra se marchitó. En un abrir y cerrar de ojos, solo quedaban Tignari y Kollei. Gracias a la protección de Kollei hace un momento, Tignari fue golpeado accidentalmente por un sabueso del reino bestia, y en ese momento ya sentía que su fuerza vital se estaba agotando lentamente. Maestro. Usted. Collette la miró con expresión vacía, angustiada y culpable de su incompetencia. Al ver esto, cuando Tignari estaba a punto de apaciguar al otro grupo, de repente, un rayo dorado marrón salió disparado del agua, y la poderosa fuerza atravesó directamente el cuerpo de Tignari, y la energía aniquiladora erosionó los miembros restantes. Resultó que la batalla entre la bestia rey dorada submarina y la Naro ya había decidido al ganador. Y el ganador era obviamente la bestia rey dorada. No, no. Al contemplar esta escena, los ojos de Klein estaban casi congelados. No podía creer que el amable amo que normalmente se preocupaba por ella y le decía la hubiera dejado así, si tan solo fuera lo bastante fuerte. En ese momento, la bestia rey dorada se acercó silenciosamente al lado de Kelly, pero Clay también se volvió inusual. La explosión de fuerza de todo su cuerpo acababa de romper el sello de forma invisible, y los restos del residuo del dios demonio hicieron que el aura de Kelly fuera extremadamente poderosa. Al ver esto, el rey dorado no pudo evitar detenerse un momento. Con el paso del tiempo, el aura del abismo llenó toda la selva tropical, y había monstruos por todas partes, seguían buscando presas y, en el lugar original, el cadáver de la bestia rey dorada. Los cadáveres de decenas de monstruos, por supuesto, Kollei también yacían allí en silencio, pero estaban divididos en muchas partes. En ese momento, el vídeo termina. Las ruinas submarinas, no sé si sobrevivirá alguien allí. Cuando dijo esto, el rey del gran árbol de la compasión no lo creyó, porque las vicisitudes del mundo, el tiempo pasó y la esperanza de vida de los mortales era limitada después de todo. Aunque puedas escapar con vida en ese momento, seguirás convirtiéndote en huesos secos. Capítulo 216 Espacio extraño. Las palabras cayeron, y ambos llegaron al agua con esperanza en el corazón, solo para descubrir que las ruinas más ocultas hacía tiempo que estaban rotas y no había nada dentro. Obviamente, nadie sobrevivió. Bajo la invasión de un gran número de monstruos, parece que ningún lugar es seguro. No te desanimes, aunque la situación aquí no es buena, no todos no han escapado de esa catástrofe. A juzgar por la imagen que acaba de ver, el plan de los Academia debería ejecutarse bien. Mientras evite la detección de los sabuesos del reino bestial, hay una gran esperanza de supervivencia. El gran rey árbol de la compasión tenía razón. Mientras no fuera descubierto por los monstruos, con la fuerza de la Academia, aunque solo estuviera en un espacio cerrado durante muchos años, tendría una oportunidad de sobrevivir y reproducirse. Porque las capacidades de investigación científica de la Academia han logrado grandes avances en todas las direcciones. Por ejemplo, en cuanto a la comida, se han desarrollado muchos tipos de alimentos fáciles de cultivar, que no se adaptan al entorno y que son fáciles de llenar. Sin mencionar que, para crear un refugio seguro donde los seres humanos puedan prosperar, debe estar bien preparado. En este sentido, Naida también encendió un destello de esperanza en su corazón. Al menos, el plan de la Academia era como un rayo de luz que despejó la mayor parte de la niebla en su corazón. Por otro lado, Zhongli percibió el aura monstruosa y llegó a un lugar extraño. Se decía que le resultaba desconocido, pero en realidad le sorprendió aún más. Porque la velocidad del tiempo aquí parece ser diferente, débilmente, algo se está desmoronando, eso es el espacio. ¿Tantas grietas espaciales, han salido ahora o existían antes? Zhongli frunció el ceño, sintiéndose levemente incómodo. ¿Eso es? ¿Altar? ¿Qué tipo de ceremonia se está celebrando? Zhongli volvió a recorrer el entorno con la mirada y vio que había ladrillos de piedra, palos de madera y otras cosas junto a varias grietas espaciales, y sin darse cuenta, sus dudas eran un poco más profundas. Pero al final, aún fijó la mirada en una de las grietas espaciales, porque el aura monstruosa que percibía emanaba desde dentro. En ese momento, también creía firmemente que estas grietas espaciales no debían ser un truco del National Fortune Game. Sin dudarlo, penetró rápidamente la grieta del espacio y entró en un espacio enorme. Efectivamente, en cuanto entré, la sensación de que la velocidad del tiempo fluía casi no cambió mucho, se volvió aún más pesada.
El espacio es muy grande, y el suelo y el aire parecen reflejar innumerables estrellas, pero hay muchas necesidades diarias alrededor, galletas comprimidas, toalla, la colcha, todo, parece no haberse erosionado en este espacio. Así que estos objetos están bien protegidos. Por supuesto, ¿están esos tocones en el espacio? No hay rastro de una persona viva. Al ver esto, Fongli no pudo evitar congelar la mirada. Parece que este extraño espacio es también el lugar al que huyó el pueblo de Sumeru. Aunque no sabía cómo el pueblo de Sumeru descubrió ese extraño espacio, parecía que no había escapado de la caza de los monstruos, y tras un momento de silencio, centró su atención en el monstruo, que era el propósito de su llegada. El monstruo era una niña de pelo corto verde claro y una falda larga con un aroma dulce, y la falda estaba cubierta por un denso marco colorido en forma de diamante. En ese momento, sostenía un tetraedro que emitía un silbido de viento en su mano, y el viento indujo el poder del espacio aquí, y las cuchillas de viento atacaban a Zhongli invisiblemente. De repente, el tetraedro subió rápidamente a la cabeza de Zhongli, y la enorme fuerza del viento fue como una jaula, como si quisiera aprisionar sus movimientos. Pero Zhongli se movió más rápido, un paso por delante, y el escudo de Yuzhan quedó firmemente puesto sobre él. No importa cómo la otra parte use la fuerza, Zhongli permanece inmóvil. ¿Esmalte? En ese momento, Zhongli también conocía el nombre de la otra parte. Capítulo 217 Farusian. Sabiendo su nombre, pero sin conocer su identidad específica, si Naida hubiera estado presente, Zhongli habría planeado quedarse un poco más, justo cuando quería resolver rápidamente el problema de la otra parte. De repente, se oyó un clic. ¿Eh? Hay algunas grietas más y otras respiraciones, lo cual es interesante. ¿Es por las fluctuaciones que ocurrieron cuando hizo un cambio hace un momento? En ese momento, Zhongli notó de repente que se habían producido cambios extraños en ese momento. Pero eso no le impidió matar a la otra parte para conseguir el cofre del tesoro, y en cuanto su mente se movió, una enorme lanza de piedra se condensó rápidamente, envuelta en una energía enorme, estallando y corriendo. Desde el segundo en que se fijó en la otra parte, estaba condenada, ella huyó, persiguió, por muy grande que fuera el espacio, seguía alcanzando. ¡Boom! Con un estruendo, el cofre del tesoro se desbloqueó con éxito, pero debido a este poder aterrador, esas grietas espaciales que acababan de aparecer desaparecieron de nuevo, y de repente, Zhongli no pudo sentir esas respiraciones durante un rato. Sin poder evitarlo, Zhongli tenía que seguir buscando otras formas en este espacio, porque esos alientos de hace un momento probablemente serían emitidos por seres vivos, ya fueran humanos o monstruos. Si eran humanos, la velocidad del tiempo aquí seguía siendo básicamente la misma, y no se morirían de hambre, soportar la soledad no era nada. Y si los humanos de Sumeru sobreviven, Naida y el gran rey árbol de la misericordia estarán muy contentos. Sin embargo, debido a la inestabilidad del espacio aquí, Zhongli no se atrevió a hacer movimientos demasiado agresivos, así que solo pudo seguir aumentando sus esfuerzos e intentar encontrar la manera de abrir otras grietas espaciales. Durante este periodo, Zhongli miró a su alrededor y vio de un vistazo que había una carta diferente, porque el título contenía las 3 palabras Falusan. Obviamente, era una carta dirigida a Falusan. Resultó que sus familiares le escribían: parece que ha desaparecido durante mucho tiempo antes. Si aún mantiene esa apariencia, entonces, ¿estuvo atrapada aquí antes? Tras leer la carta, Zhongli se quedó desconcertado. En ese momento, mientras seguía aumentando sus esfuerzos, las grietas en otros espacios no se abrían, sino que se rompían bajo el espacio aquí, revelando una oscuridad ilimitada, y la energía abisal que brotaba en el suelo subía frenéticamente, y tras un rato, en el entrelazado, se formaban imágenes. ¿La situación parece un poco optimista? Aunque esta situación era esperada, Zhongli también parecía un poco solemne. Quizás se puedan encontrar algunas respuestas en la imagen. En el vídeo. Todavía era antes de la catástrofe. En un aula vacía en una gran sucursal del Instituto Akamist. Faluxan lo estaba comentando con sus alumnos. Profesor, ¿de verdad el plan de la universidad no nos tiene en cuenta? En otras palabras, ¿existe alguna historia interna en la que esta catástrofe debe ser muy peligrosa? Un estudiante de la fila habló confundido. Por ahora no existe tal cosa, pero la academia ideó este plan solo para preservar el fuego de nuestro pueblo de Sumeru por si acaso. Además, en poco tiempo, la casa segura no puede acomodar a todo el mundo. Espero que puedas entender esto. Falusan se situó frente al atril y habló con calma.
Profesor, ¿tiene un sitio? Lo siento, no lo sé, el lugar debería estar reservado para las personas más importantes. Además, teniendo en cuenta que no quería tener hijos, la universidad no me dejó entrar. Profesor, ¿es demasiado tarde para cambiar a arquitectura? ¿Puedo ir a la obra, si rindo bien? ¿Puedo conseguir un sitio? Profesor, ¿yo? ¿Me gustas? ¿Puedes ser mi novia? De este modo, si tengo una pregunta que no puedo hacer, me ayudarás pacientemente a responderla. Profesor, voy a hacer el experimento primero. Al escuchar las preguntas y avisos de este grupo de estudiantes, Falusan solo sentía que su cabeza estaba a punto de explotar, que se avecinaba una catástrofe. Algunos estudiantes entraron en pánico y algunos nerds académicos solo estaban ocupados con experimentos, proyectos de graduación y tesis. ¿El fin del mundo tiene algo que ver con ellos? En resumen, estos estudiantes tienen ideas diferentes. Capítulo 218. Los pensamientos de la dulce niña. Vale, cállate, pase lo que pase, espero que puedas tratarlo con calma. Si este desastre es realmente peligroso, tanto la academia como los profesores te protegerán delante de ti. Por otro lado, si el desastre no es peligroso, no tenemos que preocuparnos. Además, solicité un laboratorio en la academia, que contiene algunos materiales nuevos para la casa segura, planeada por la academia. Si tienes mucho miedo, puedes intentar hacer un contenedor o tienda de campaña por tu cuenta, para que cuando lleguen los monstruos, puedas entrar. Evita que tu aliento sea sondeado por monstruos y resiste la infiltración de energía oscura. Por cierto, asegúrate de mantenerlo confidencial, no digas a otros tutores que es el laboratorio que proporciono. Elusan habló de su plan en tono burlón. Vale, sé que no elegí al mentor equivocado. Familia, dulce niña tutora, ¿quién lo entiende? En un instante, el aula se convirtió en un mar de alegría. En cuanto a los nuevos materiales del laboratorio al que solicitó, en realidad los pagó ella misma, y también tenía muchas ideas en su corazón sobre la catástrofe que se avecinaba, pero simplemente no las mostró delante de sus estudiantes. Tras la reunión, Faluxan participó en otra. El contenido de la reunión es muy importante y también está relacionado con un desastre. Porque en el desierto de Sumeru ya había señales de desastre, lo que la ponía cada vez más nerviosa. Después de todo un día, Faluxan no desayunó ni almorzó, y últimamente por estas cosas, la gente ha perdido mucho peso y está bastante delgada. Es raro, la dulce hermana mayor me invitó a cenar, pero... Estás demasiado delgado, ¿en qué estás ocupado? Ven, mis piernas de pollo son para que las comas. En la cafetería, una buena amiga de Falusan sintió que algo iba mal solo con mirarle la cara. La llaman con el apodo de Niña Dulce Senior, primero, porque a Farusan siempre le gusta que sus alumnos la llamen Senior, y segundo, aunque Farusan tiene 100 años, su rostro parece el de una niña dulce. Gracias, pero principalmente te busco a ti para algo. Claro que sí, dime, ¿qué te pasa? Por tu patético bien, puedo ayudarte. Respecto a la catástrofe que se avecina, eres astrólogo, deberías poder inferirlo. Faluxan quiso continuar, pero fue interrumpido de inmediato. No tengo esa habilidad, solo estoy empezando, pero tengo información precisa de que el poderoso astrólogo de la Sociedad de Brujas predijo una catástrofe en Teyvat, y la Sociedad de Brujas también hará un gran movimiento en un futuro próximo. De hecho, solo hay que mirar la situación de los dioses de los 7 reinos, desaparecieron juntos, no debe ser sencillo. Quizá. Al oír el sonido, Enamel guardó silencio un rato. No, esta no es la persona que tengo en mi impresión, aunque a veces sea sentimental por ciertas cosas, pero como yo, eres optimista, ¿verdad? Te preocupa la seguridad de tus alumnos o de la academia, ¿verdad? Enamel asintió. Vaya, de verdad que no lo entiendo, por suerte estoy acostumbrado libremente, pero no te preocupes, como yo también estoy en Sumeru en este momento, te acompañaré juntos en esta catástrofe. Entonces puedes acompañarme a algún sitio mañana, y si no quieres ir, ayúdame a sustituirme. En ese momento, Falusan dijo de repente. ¿Sustituir? Más vale que me mates, no sé nada. Solo te gusta pescar. Falusan no pudo evitar poner los ojos en blanco a su amiga. Jeje, ¿a dónde vas? Déjame estar mentalmente preparado. Estará más lejos. ¿Cuánto está en comparación? No será en el desierto, ¿verdad? Lo sabrás cuando vayas conmigo mañana.
Falusan no puede negarse a sus amigos en absoluto. Capítulo 219. El plan de activación. Después de comer, Falusan seguía preocupada en su corazón, así que fue a la oficina del oficial de disciplina del viento Cino. Van Van, llamaron a la puerta, y Cino, que trabajaba dentro, no pudo evitar fruncir el ceño, pero aún así no estaba impaciente. Sabía que en este periodo especial, como oficial de disciplina de Tormenta, definitivamente no estaría ocioso. Hoy en día, muchos eruditos han acudido a él. Pasa. Lord Cino. Eres tú, rara vez te veo, dime, ¿qué pasa? No sería propio de ellos preguntar por la calamidad, ¿verdad? Al ver el que venía, Cino no pudo evitar quedarse atónito por un momento. A su parecer, aún tenía muy pocas oportunidades de conocer a Faluxan. Bueno. Solo quiero venir a comprobarlo. Debería haberte ocultado algo, pero la situación en el desierto es sombría, y el papel no puede contener el fuego después de todo. Como piensas, será una catástrofe para todo Teyvat. El plan de la academia lo llevan a cabo principalmente los sabios. Si quieres preguntar específicamente, puedes encontrar a Alaitam, ese tipo en ese momento, pero tomó la iniciativa de pedir ayuda y temporalmente se convirtió en un sabio sustituto. No sé mucho de él. Cino respondió despacio. Bueno, ya veo, gracias, Cino-sama. Tras decir esto, Falusan salió de la oficina. Al mirar a la espalda del otro que se alejaba, Cino no pudo evitar exhalar profundamente. Vaya, pase lo que pase, haré todo lo posible por proteger Sumeru. Al volver a su habitación, Falusan se tumbó en la cama y pensó frenéticamente. En el pasado, leía hasta cansarse y luego se tumbaba a dormir, y en ese momento, sus pensamientos sobre lo académico se extinguieron. Se preguntaba qué pasaría si llegara al final y se enfrentara a la muerte, pero en realidad no tenía mucho de qué preocuparse sin un padre o una madre. La academia era uno, y la investigación académica que amaba era uno, y además, llevaba tantos años en un espacio, y su capacidad para soportar la presión psicológica había superado mucho a la de la gente común. No, tengo que pensar en cómo entré accidentalmente en ese espacio entonces. Si puedes encontrarlo de nuevo y tienes una forma de entrar, entonces debe ser un lugar oculto que pueda salvarte la vida. No hay cambio en el tiempo y no pasarás hambre. Falusan miró al techo y murmuró para sí misma. No sabía cuánto tiempo había pasado antes de quedarse dormida, ni cuánto tiempo había dormido, solo sabía que dormía cómodamente. Hasta que al día siguiente, llamaron a la puerta. Cerdo vago, es hora de que te levantes, pensé que me estarías esperando en el lugar viejo, pero no esperaba que te quedaras dormido. Te aconsejo que me compenses por el desayuno, si no, no iré contigo. Lo siento, es culpa mía, saldré enseguida. Al cabo de un rato, una voz vino de la habitación. Al cabo de un rato, El-Osan se vistió ligeramente, se puso una mochila y partió con su amiga astróloga, ya que en cuanto a sus asuntos en la academia para los próximos días, ya los había arreglado. En la mochila hay algo de pienso seco y varios instrumentos importantes de órgano. Hoy estás bastante bien, y de verdad espero que tú puedas hacer lo mismo estos días. Al ver la enérgica apariencia de Falusan, el astrólogo estaba muy feliz en su corazón. Anoche, por alguna razón, de repente me quedé dormido pensando en algo. Ahora déjame pensar que en realidad hay cada vez menos recuerdos de ella. ¿Está relacionado con el lugar al que fuimos esta vez? Bueno, ¿todavía recuerdas? Se me olvidó, por mi edad, que soy mucho mayor que tú, pero me temo que has oído hablar de ese incidente de entonces. Recuerdo claramente que estuve atrapado en una ruina durante casi 100 años en una exploración accidental de las ruinas del órgano, y cuando me rompí la cabeza para resolver el misterio del órgano, todo ya era diferente, aunque este asunto había sido reportado por muchos periodistas, pero como grupo, seguía ocultando muchas cosas, y había muchas cosas que no entendía. Faluxan asintió y empezó a recordar sus experiencias pasadas. Capítulo 220. Desentrañando el misterio, la búsqueda del tiempo. Espera, ¿vamos al desierto ahora? No, ¿ahora es el momento de ir al desierto? Se puede describir como una montaña de cuchillos y un mar de fuego. Al oír esto, el rostro de la astróloga se puso un poco pálido, pensó que podría ir a un lugar más lejano, pero nunca había pensado en ir al desierto. Así es, y nuestra tarea esta vez es muy pesada. Respondió Faluxan con cara seria. ¿Podría ser que quieras volver a ese extraño espacio? ¿O es que el objetivo principal es conseguir que más gente se esconda allí? Has adivinado bien, así que antes de salir esta vez,
también estaba completamente preparado. Si consigues encontrar un refugio lo suficientemente seguro antes de que llegue la catástrofe, serán buenas noticias para todo Sumeru. ¿Entonces nosotros dos? Preguntó el astrólogo confundido. Sí, después de que salí, hubo equipos de aventuras continuos visitando esa ruina, pero nunca lograron resolver el misterio ni entrar en ese extraño espacio. Además, también tenía miedo de entrar en ese extraño espacio y desde entonces estuvo sitiado allí. A lo largo de los años, ha habido cada vez menos informes sobre las ruinas. En cuanto a mí, han pasado 100 años, aunque he olvidado mucho de los métodos originales para resolver puzzles, pero mientras lleve tiempo, aún puedo resolverlo. Vaya, está bien si tienes confianza, me temo que cuanto más avancemos, más monstruos vendrán, y aún no hemos entrado en ese extraño espacio. El astrólogo exhaló suavemente, y la preocupación en su corazón disminuyó un poco de repente. Vamos, tenemos que darnos prisa. Espera, aún no hemos desayunado. Dije que querías invitarme a comer. La imagen cambió. Tras un largo viaje, la segunda hija también llegó a una ruina relativamente antigua. No sé si fue por la gran cantidad de equipos de aventuras que vinieron aquí, algunas ruinas quedaron prácticamente destruidas, así que nunca se encontraron con ningún peligro. Cuanto más entras, más sientes que el ambiente es extraño y que incluso tu cuerpo se siente incómodo. Aunque no hay nada peligroso, hay lugares que requieren puzzles para poder acceder. Es una sensación extraña, y ahora me siento un poco mareado, pero debería llegar pronto. Está justo delante. Mientras hablaban, la segunda mujer entró en un salón lateral y finalmente llegó a un salón. El salón era extraño y inusual, con muchas cosas que representaban las ruinas, las estatuas de piedra de los órganos, los relojes de los órganos, incluso algunos signos tótems en el suelo, que podrían ser las claves para entrar con éxito en las ruinas. Es denso, me deslumbra. ¿Cómo puedo resolver este misterio? No hay ninguna pista, pero afortunadamente este salón no ha sufrido ningún daño, y parece que la resolución anterior de puzzles ya ha dificultado la vida de muchos equipos de aventureros y de investigación científica. Mientras estos mecanismos de reliquias estén intactos, pueden entrar en ese extraño espacio. He olvidado mucho, pero ahora no podemos ocuparnos de tanto, tenemos que aprovechar todo el tiempo disponible, empezar con el puzzle más sencillo y ver si hay alguna pista más adelante. En cuanto las palabras cayeron, Falusan empezó a abrir su mochila, sacó algunas herramientas necesarias para resolver acertijos y algunos mecanismos de instrumentos, y luego comenzó a resolver el acertijo, muy en serio. No puedo ayudar mucho, solo puedo ser lo más silencioso posible y hacer un trabajo sencillo. Debe ser un éxito. El tiempo pasó poco a poco, y en un abrir y cerrar de ojos, pasó la mayor parte del día, solo para ver varias cosas que representaban las ruinas y órganos iluminarse, pero los mecanismos de este salón eran mucho más que simples para resolver los acertijos, porque con el paso del tiempo, una puerta tras otra se abría de repente. Y las cosas en esas puertas se volvían aún más extrañas e impredecibles. En ese momento, el rostro de Falusan palideció y resolvió acertijos con gran intensidad durante mucho tiempo. Aunque era la dueña del ojo de Dios, estaba un poco agotada físicamente. Pero afortunadamente, sus esfuerzos dieron sus frutos. ¿Estás bien? Si lo hubiera sabido, debería haberte detenido en ese momento. Está bien, solo descansaré un rato, pero ahora estoy muy emocionado, no había sido tan feliz en mucho tiempo. Había una sonrisa en el rostro rubio y tierno de Farousan. Vaya académico loco, ¿así que hemos conseguido resolver el misterio? No, esto es solo el principio, ahora vamos a la primera planta del espacio de abajo. ¿La primera capa?